Introducción. Capítulo primero. La lógica como ciencia y 1. La lógica espontánea. La razón humana procede de acuerdo con un cierto orden en todos sus actos. Al dirigir la ejecución de un trabajo, un juego, un deporte, o cualquier otra actividad humana, la inteligencia impone una ordenación de unos actos con otros. El hombre no actúa, como los animales, por el simple impulso de sus instintos. Y para conocer la verdad, acto que máximamente compete a la inteligencia, el hombre ha de seguir también un orden, al que llamamos orden lógico, orden racional, o lógica espontánea. La lógica espontánea es el orden que la razón humana sigue naturalmente en sus procesos de conocer las cosas. Ante la verdad caben varias actitudes. Para enseñarla, es preciso seguir un orden pedagógico, por ejemplo, partir de lo que sabe el alumno. Para convencer a otros, existe un orden retórico o persuasivo, en el que se ha de captar la atención, los sentimientos y el gusto de quienes nos escuchan. Para conocerla, se ha de seguir el orden lógico, de logos, en griego, razón. Orden que primariamente brota de nuestra misma naturaleza. Se trata de un modo de discurrir adecuado a nuestra inteligencia y a la realidad de las cosas, que se adquiere espontáneamente, por el uso natural de nuestra razón. Es la lógica natural humana, que si no se sigue, da lugar a un pensamiento confuso, ambiguo, o falso. El orden lógico espontáneo es común a todos los hombres. El uso de la inteligencia es muy variado, según las diferentes ciencias, características individuales, culturales, etc. En la lógica espontánea, ciertamente, se mezclan muchos elementos culturales, que son resultado de nuestra civilización y de la educación recibida. El hombre primitivo tiene menos desarrollados los recursos lógicos. Aún así, todo hombre naturalmente conoce, tiene ideas, y razona de alguna manera. Existe un modo de pensar común base de la comunicabilidad humana que se desprende de nuestra naturaleza, y que sin duda puede cultivarse y desarrollarse en sus virtualidades. El fin de la lógica espontánea, así como de cualquier lógica científica, es el conocimiento de la verdad. Esto es obvio, mas conviene tenerlo presente desde el principio. Los procesos de pensamiento se ordenan a la verdad, a conocer las cosas como son. Por la debilidad de su inteligencia, puede el hombre apartarse de este orden, alejarse de la realidad y caer en el error. Pero con la reflexión, el que se ha equivocado podrá examinar sus actos y rectificar, volviendo a la verdad. 2. El arte de la lógica. A partir del modo espontáneo de discurrir, el hombre es capaz de adiestrarse para razonar con habilidad y maestría, y puede también tomar sus procesos cognoscitivos como objeto de estudio. En el primer caso tenemos la lógica como arte, y en el segundo como ciencia. 1. C.F.R.H. de Gardel, Iniciación a la Filosofía de Santo Tomás de Aquino, 1. Introducción y Lógica, ed. Tradición, México 1973, pp 59-60. La lógica es una y otra cosa a la vez. Como arte tiene un fin práctico, que es el de servir de instrumento para conocer rectamente, para lo cual se constituye como saber normativo. Como ciencia tiene un fin especulativo, pues intenta describir y desentrañar la manera de pensar del hombre. Arte, para los antiguos, es sinónimo de lo que hoy entendemos por habilidad personal para realizar un tipo de actividades, como pueden ser el hablar un idioma, conducir un automóvil, o ejecutar cualquier oficio. En este sentido, Santo Tomás define a la lógica como el arte por el que se dirigen los actos de la razón, para proceder en el conocimiento de la verdad ordenadamente, con facilidad y sin error. Fir. Inianal Post, Proemium. Así entendida, es una habilidad que puede y debe mejorarse con el ejercicio, para que aprendamos a discurrir con soltura, a distinguir, concretar, sacar consecuencias, etc. Todos necesitamos de la lógica, en la medida en que hemos de utilizar la inteligencia en cualquier faceta de la vida. Necesidad que es mayor para las ciencias, pues éstas emplean operaciones racionales con más amplitud y rigor. Como arte, la lógica es instrumento de las ciencias. Los escolásticos la llamaban ars artium, arte de las artes, pues interviene en cualquier otra ciencia o tarea práctica del hombre. Pero como todo instrumento, debe usarse en función del fin, sin rigideces o abusos que obstaculizan el curso espontáneo del pensar. Para razonar bien no siempre es preciso formular explícitamente todos los pasos lógicos que se están dando. La lógica artística puede desarrollarse también como una técnica. Arte es una cualidad personal, subjetiva,
Pero toda habilidad supone un conjunto de procedimientos objetivos, a los que llamamos técnica. Estos procedimientos muchas veces van más allá del alcance ordinario de cualquier persona, utilizan recursos ingeniosos, instrumentos aptos que son fruto de la inventiva humana, por ejemplo, los métodos mnemotécnicos para recordar. La lógica puede apelar también a ciertas técnicas objetivas como hace la actual lógica simbólica, no para sustituir el pensamiento espontáneo, sino para potenciarlo y permitirle realizar procesos racionales particularmente arduos. 3. La ciencia lógica. Dejamos de lado el aspecto práctico de la lógica, para centrar nuestra atención en la lógica como ciencia. Y como una ciencia se especifica por su objeto propio, hemos de determinar el objeto de la lógica científica. En una primera aproximación, digamos que la lógica se ocupa del complejo mundo de nuestras ideas, juicios, razonamientos, procesos de distinguir, abstraer, concretar, relacionar, etc., en la medida en que con esas operaciones conocemos las cosas o nos acercamos a su conocimiento. Más precisamente, el objeto de la lógica son los actos del pensamiento en cuanto éste se ordena a conocer la realidad. Al conocer las cosas externas, éstas entran de algún modo en nuestra mente y adquieren en ella un nuevo estatus. A su vez, nuestros actos de pensamiento al conocer las cosas externas tienen ciertos contenidos que solo existen en el pensamiento. En ambos casos, se obtiene como consecuencia del conocimiento algo que no existe en las cosas reales, sino únicamente en nuestro conocimiento. Por ejemplo, en el juicio, la piedra es redonda, piedra adquiere el estatus de sujeto, y redonda el de predicado. En la realidad, la piedra no es un sujeto, ni su redondez un predicado. En el mundo real no hay predicados, premisas, ideas unívocas o análogas, etc. Más aún, hay también ideas que ya nada significan en la realidad, sino que sirven para enlazar unas ideas con otras, por ejemplo, o, y, por tanto. Estas propiedades nada serían sin el conocimiento racional. Son consideradas, por ello, como un efecto específico de la razón. Por eso se llaman propiedades lógicas, propiedades exclusivas de nuestro conocimiento de las cosas, inexistentes en las cosas mismas, y son sin duda alguna el objeto propio de la lógica como ciencia. La lógica se propone, pues, profundizar en el conjunto de relaciones que se producen en nuestro pensamiento al conocer las cosas, relaciones entre los conceptos o con la misma realidad. Se puede decir en pocas palabras que su objeto son las propiedades o las relaciones lógicas. 2. CFR. Smith, The Domain of Logic According to Saint Thomas Aquinas, Niehoff, La Haya 1966. Ver también J. Casaubon, Lógica y Lógicas, en Estudios Teológicos y Filosóficos, Buenos Aires 1959, NL, pp 68 a 86, N2, pp 140 a 172, N3 pp. 230-248. Las propiedades o relaciones lógicas son un tipo de entes de razón. Entes de razón son las elaboraciones de la mente que solo pueden existir en la inteligencia humana, por ejemplo, los números negativos. La lógica no estudia todo ente de razón, pero su objeto, las entidades o propiedades lógicas, como hemos dicho, constituye una clase de entes de razón, CFR. In 4 metap, let. 4. Una proposición, por ejemplo, no puede existir en la realidad, sino solo en el espíritu humano. Como es obvio, las propiedades lógicas tienen una correspondencia con la realidad, pues sirven para conocerla. La frase, Pedro corre, significa el correr natural de Pedro. El método de la lógica es reflexivo. Nadie empieza conociendo ideas, y más tarde alcanza la realidad. Al revés, el primer movimiento de la inteligencia es directo, tendiendo a las cosas mismas, y solo en un segundo movimiento de orden reflexivo podemos explorar los propios actos de conocer, para conocer cómo conocemos, CFR y Bidem. El acto por el cual investigamos nuestros modos de conocer se llama reflexión lógica, por ejemplo, estudiar las características de nuestra idea de Dios, cómo demostramos que el alma humana es inmortal, etc. Los conocimientos directos se denominan primeras intenciones, pues responden al primer movimiento o intención de la mente, de tender a y a ahí. En segundo lugar vienen los conocimientos reflejos, que resultan de la reflexión lógica, y que reciben el nombre de segundas intenciones. Por ejemplo, la frase, el cielo es azul, es de primera intención,
en cambio el juicio, el cielo es azul es una proposición verdadera, es de segunda intención. Puede decirse entonces que la lógica tiene por objeto las segundas intenciones, o los entes de razón de segunda intención 3, CFR. Berneaux, Introducción General y Lógica, Herder, Barcelona 1964, pp 79 a 82-4. CFR. Lisati, la logique, instrument conjoint de intelligence. La lógica realiza un análisis del lenguaje. Como nuestro conocimiento se expresa en el lenguaje, el método más eficaz de la reflexión lógica es observar las estructuras del hablar del hombre, determinar sus elementos y funciones, el modo en que tales elementos se relacionan, etc. De ahí la necesidad continua de la lógica de expresar sus conclusiones con ejemplos tomados del lenguaje ordinario o científico. La reflexión sobre el lenguaje la entenderemos aquí en un sentido exclusivamente lógico, no gramatical, filológico, etc. Esto no hace a la lógica relativa a un tipo de lengua. Se toma la lengua no en sus aspectos convencionales, culturales, etc., sino en cuanto sirve de base para analizar nuestro modo de conocer, que es un fenómeno universal. Claro está que unos idiomas pueden poner de relieve ciertos aspectos del orden racional con más claridad que otros, pero esto es solo un condicionamiento accidental. Si las diversas lenguas no tuvieran algo en común, no sería posible ninguna traducción, ni los hombres de hablas diferentes podrían comunicarse. Además, la lógica no está sujeta a la lengua, pues detecta modos de expresarse confusos, inapropiados, imprecisos, etc. 4. Utilidad de la lógica. En su vertiente artístico-técnica, la lógica por definición resulta útil, ya que se propone asegurar la rectitud del conocimiento humano, su mayor simplicidad, claridad, eficacia demostrativa. 4. En Cahiers, del IPC, París 1974, N9, pp 29 a 43, y Bidem JB. Echivard, Necessité de la logique, pp 45-52. Sin ser absolutamente necesaria, la lógica es útil y conveniente para la perfección del quehacer científico. No es indispensable estudiar lógica para hacer ciencia, basta en muchos casos la lógica espontánea, del mismo modo que el artista no ha menester de reflexiones estéticas para realizar su obra, sino que le es suficiente dejarse llevar por su inspiración. Pero un científico no podrá elaborar con perfección los conocimientos de su especialidad sin recurrir al instrumento de la lógica. Su utilidad concreta consiste en su aplicación oportuna y elástica a las ciencias. Estas necesitan ordenar sus nociones, utilizar la definición, obtener conclusiones demostrativas, y eliminar los errores señalando los sofismas y ambigüedades. La filosofía, la matemática, la física, etc., necesitan cada una en su modo propio del instrumento lógico, cuando pretenden constituirse como ciencias en su estado perfecto, apto para ser enseñadas. La lógica no es el fundamento del conocer científico, sino solo su instrumento. Si el pensamiento humano fuera la base de la realidad, entonces la lógica ciertamente sería el criterio de validez absoluto de las ciencias. Mas la experiencia demuestra que la lógica, la coherencia del discurso, no son suficientes. Si se parte de premisas falsas, el raciocinio concluirá falsamente. La lógica solo asegura la corrección formal, no la verdad. Ni sirve tampoco como instrumento de investigación o de descubrimientos científicos, su misión es organizar y precisar mejor los conocimientos adquiridos, y sacar de ellos todas las consecuencias posibles. Capítulo 2. La lógica como ciencia y 1. División de la lógica. El pensamiento humano se articula en tres operaciones fundamentales: con la simple aprehensión concebimos las nociones o conceptos, por medio del juicio componemos unos conceptos con otros, y gracias al raciocinio combinamos los juicios y obtenemos así nuevas verdades. Uniendo ideas como saber, comunicar, etc., formamos el juicio. Saber idiomas permite comunicar con más personas, y al confrontarlo con otro juicio como, comunicar con más personas es conveniente, concluimos que, saber idiomas es conveniente. Otras operaciones de la mente más particulares se incluyen en estas: definir, abstraer, distinguir, relacionar, etc. La ciencia de la razón puede desarrollarse así en los siguientes capítulos: CFR. Inianal. Post, Proemium. A. Lógica de las nociones o conceptos, para estudiar su naturaleza, modalidades, relaciones, etc.
b. Lógica del juicio, en el que se atribuye o predica una perfección de un sujeto, por eso se denomina también lógica de atribución o de la predicación. c. Lógica del raciocinio, para conocer los diversos modos de razonar y sus condiciones de validez. d. Lógica de la ciencia, que estudia cómo las tres operaciones anteriores se incorporan al conocer sistemático y por causas o conocer científico. Esta parte, en realidad, puede considerarse como lógica aplicada. En sentido estricto no es parte de la lógica, pero sí lo es en cuanto que las tres operaciones se ordenan a conocer la verdad, y el conocer sistemático y por causas es el conocimiento científico de la verdad. Lógica formal y material. La lógica formal analiza detalladamente las diversas formas que pueden adoptar las operaciones lógicas, en particular el raciocinio, con una relativa independencia de sus contenidos concretos. Por ejemplo, la lógica formal considera como el raciocinio condicional, para ser riguroso, debe acomodarse al esquema, si es A, es B, es A, luego es B. Detrás de estas letras llamadas variables se significan hechos o verdades materiales, si Pedro respira, está vivo, respira, luego está vivo. Se observa aquí claramente la diferencia entre forma y contenido, entre coherencia o verdad formal y verdad material. Por consiguiente, la lógica formal no prescinde de la verdad, ya que las leyes lógicas, por muy abstractas que sean, por ejemplo, si una proposición es verdadera, su negación será falsa, son siempre y universalmente verdaderas. Además, la lógica formal se configura como armazón mental para que el hombre, usándolo, pueda llegar a verdades materiales 5, si fare. Agatsi, la lógica simbólica, Herder, Barcelona 1967, p. 293 ISS. Para la división de la lógica, Bertie H. Megabarn, de Division of Logic, en Laval Theologique et Philosophique, Quebec, Canadá 1955, N2, pp 157-181. La denominada lógica material viene a ser realmente una lógica filosófica, un estudio reflexivo de la correspondencia entre el orden lógico y el orden real. Sobre la base de las operaciones lógicas del entendimiento humano, se propone interpretar filosóficamente su naturaleza, esclarecer la naturaleza del juicio, de los raciocinios, y de las diversas estructuras cognoscitivas. La lógica formal es una ciencia particular o positiva, más que una disciplina filosófica, si bien en otras épocas estuvo muy unida a la filosofía. Exige una peculiar actitud de observación de los procesos inferenciales, y una capacidad de sistematización que en parte puede compararse a las matemáticas, y en parte a los estudios lingüísticos. La lógica formal se fundamenta en la lógica filosófica. La lógica formal puede elaborarse con cierta autonomía respecto de las interpretaciones filosóficas, así, un silogismo puede ser utilizado por cualquier persona, al margen de sus convicciones filosóficas. Pero en un nivel de explicación y fundamentación, la lógica formal necesita acudir a una filosofía de la lógica 6, véase, por ejemplo, y Angelelli, Studies on GATLAB Freie and Traditional Philosophy. Der Eidal Publishing CO, Dordrecht Holland, 1967. A esta le corresponde fundamentar los principios del discurrir lógico, o estudiar problemas como el valor de los conceptos universales, la naturaleza de la abstracción, la relación entre pensamiento y lenguaje, etc. Aquí realizaremos principalmente un estudio filosófico del orden lógico, como ya habíamos anticipado en la presentación de este libro. Las cuestiones formales se tratarán con menor detalle, apuntándolas tan solo, pues su exposición requiere un tecnicismo peculiar que conviene abordar en un tratamiento específico, fuera del ámbito filosófico en que vamos a situamos. 1. Relación con otras ramas de la filosofía. Lógica y psicología. La consideración lógica tiene en común con la psicología la reflexión sobre los actos del entendimiento. La diferencia está en que la psicología estudia esos actos, además de muchas otras cosas, en cuanto a su modo de ser, como parte de la conducta humana y en su relación con el alma y las potencias operativas. La lógica, que evidentemente presupone la psicología, examina los actos cognoscitivos en su modo de significar o representar las cosas. Considera, por tanto, la referencia de nuestros procesos de pensamiento a la realidad, mientras que la psicología examina la naturaleza de las ideas, por ejemplo, saber si son espirituales, si tienen su origen en los sentidos, etc.
Si nuestras ideas no significaran las cosas, sino que se limitaran a manifestar nuestra subjetividad, la lógica fácilmente podría ser absorbida por la psicología. Así sucede efectivamente en algunos filósofos empiristas, cuyas teorías se han llamado psicologismos, por ejemplo, reducir el estudio de las ideas a su génesis psíquica, Hume, Locke. Puede ser útil, para distinguir mejor el objeto de la lógica y el de la psicología, reparar en que nuestros actos de conocimiento poseen siempre un doble aspecto: por una parte, son actos, por ejemplo, pensar, pero por otro lado tienen un cierto contenido, pensar algo, como puso de relieve Husserl al señalar la intencionalidad del conocer. La psicología estudia el aspecto subjetivo de los actos, mientras que la lógica considera únicamente su aspecto objetivo, su contenido. Contenido que no es la misma realidad, aunque se conecta con la realidad y la representa. El hombre en cuanto conocido no es igual al hombre real y concreto, en contra de lo que pensaba Platón. El hombre en cuanto conocido es universal, y el hombre real es singular. Lógica y gnoseología. Existe un mayor riesgo de confundir la lógica filosófica con la gnoseología. La teoría del conocimiento, crítica o gnoseología, es más bien una parte de la metafísica que se plantea el problema del conocer en su máxima radicalidad, naturaleza del conocimiento y su adecuación con el ser real, la cuestión de la verdad, presuponiendo los estudios psicológicos y lógicos. La lógica filosófica, en cambio, concentra su atención sobre las segundas intenciones, sigue de cerca los desarrollos formales de la lógica, para dar su interpretación filosófica. Eso no quita que a cierto nivel la lógica filosófica se introduzca en cuestiones gnoseológicas, y que sea difícil delimitar exactamente la frontera entre ambas disciplinas, lo cual no tiene gran importancia. Lógica y metafísica. Aunque pueda parecer extraño, en cierto modo la lógica y la metafísica estudian todas las cosas, su objeto tiene la misma extensión, alcanza la universalidad de todos los seres, CFR. In 4 Metap, Let. 4. El hecho se explica porque la inteligencia de algún modo abarca todos los seres existentes. Cualquier cosa que existe es susceptible de incorporarse a la lógica humana, si tenemos algún acceso a ella. Sin embargo, la metafísica trata de los entes en cuanto son, mientras que la lógica los enfoca con una importante restricción, en cuanto son conocidos por la razón humana. El lógico considera las cosas, en cuanto son en la razón, mientras que el metafísico las estudia en cuanto son entes. In 7 Metap, Lect 13. La lógica se subordina a la metafísica. El ser de las cosas es previo al conocimiento, hasta tal punto, que la noción de conocimiento incluye el ser de los objetos que se conocen. Conocer es aprehender lo que las cosas son. Los problemas metafísicos son, por consiguiente, previos por naturaleza a los problemas lógicos. Hay que tener presentes de algún modo ciertas verdades metafísicas, para afrontar los interrogantes que plantea la lógica. No se puede entender, por ejemplo, qué son las nociones universales, si no se sabe antes qué es la naturaleza de las cosas, pues esas nociones representan la naturaleza o esencia de los entes. No se opone esto al hecho de que sea conveniente estudiar primero lógica, para luego pasar a la metafísica con una mejor preparación. Tan solo señalamos que las cuestiones últimas de la lógica se resuelven en sede metafísica. 2 Breve noticia histórica 7, CFR entre otras obras, y M. Bochensky, Historia de la lógica formal, Gredos, Madrid 1976, W.M. Nil, El desarrollo de la lógica, Tecnous, Madrid 1980. Lógica clásica. Los inicios de la ciencia de la lógica se encuentran en la antigua Grecia. Las polémicas en torno a la teoría de Parménides y los célebres argumentos de Zenón que negaban la realidad del movimiento haciendo un uso indebido del principio de no contradicción, contribuyeron a la distinción de conceptos, a ver la necesidad de argumentar con claridad mediante demostraciones rigurosas, respondiendo a las objeciones del adversario. Más adelante, las sutilezas de los sofistas, que reducían todo el saber a palabras, llevaron a Sócrates a defender el valor de los conceptos, y a intentar definirlos con precisión. Así la lógica como ciencia se va formando poco a poco, con Sócrates y Platón. Pero Platón pensaba que cualquier contenido de la mente existía tal cual en la realidad, en el mundo de las ideas separadas. La reacción de Aristóteles, quien señala que las ideas existen solo en la mente humana, pero se corresponden a la realidad, trae consigo el verdadero nacimiento de la lógica.
Aristóteles distingue así entre la metafísica, ciencia de la realidad y sus principios más profundos, y la lógica, ciencia de las ideas y procesos de la mente, que Platón venía a identificar. Aristóteles escribió sus tratados de lógica en un conjunto de obras que posteriormente se llamó Organon, en el que se encuentran fundidas la lógica formal y filosófica. Posteriormente, la escuela de Megara y los estoicos prosiguieron los estudios de lógica formal. A fines de la Edad Antigua, destacan como lógicos Porfirio y Boecio, quienes transmiten a la Edad Media toda la lógica antigua. En la Edad Media, los escolásticos estudiaban la lógica formal llamada dialéctica hasta el siglo XII como parte de su preparación para pasar a los estudios de las demás ciencias, filosofía, teología, etc. Abelardo en el siglo XII se vio envuelto en la polémica sobre los universales. Santo Tomás, San Alberto y otros siguen las líneas aristotélicas en el XIII, en el que destaca también Pedro Hispano y su obra La Summula Eleagicals. En el siglo XIV se produce con fuerza el movimiento nominalista, con personajes como Occam y Buridano. Más tarde, con la renovación de la escolástica en la época moderna, destacarán en lógica Juan de Santo Tomás y Cayetano, comentadores de Santo Tomás. Durante los siglos del racionalismo, XVII y XVIII, la lógica fue poco cultivada, destacan Arnauld y Nicole, lógica de Port-Royal, Leimas, Bacon en metodología científica, y Leibniz como predecesor lejano de la lógica matemática. Lógica simbólica. A partir de mediados del siglo pasado, la lógica formal comenzó a elaborarse como un cálculo algebraico, adoptando un simbolismo peculiar para las diversas operaciones lógicas. Gracias a este nuevo método, se han podido construir grandes sistemas axiomáticos de lógica, a la manera de las matemáticas, con los que pueden efectuarse con rapidez y simplicidad razonamientos que la mente humana no puede conseguir actuando espontáneamente. La lógica simbólica, también llamada lógica matemática, tiene el mismo objeto que la lógica formal tradicional, estudiar y hacer explícitas las formas de la inferencia, dejando de lado por abstracción el contenido de verdades que esas formas pueden transmitir. En otras palabras, busca estudiar la buena consecuencia, eliminando las contradicciones del pensamiento. La diferencia con la lógica formal clásica está en que con el cálculo simbólico se llega en cierto modo a una automatización del pensamiento, ya que la simple aplicación de las reglas permite pasar mecánicamente de unos símbolos a otros, de modo análogo a cuando efectuamos una multiplicación. El fundador de la lógica simbólica puede considerarse el inglés George Boole. Autores importantes del siglo pasado en esta materia son también De Morgan, Peirce y Schroeder. A comienzos del siglo XX, la lógica simbólica se organiza con más autonomía respecto de la matemática, y se elaboran en sistemas axiomáticos desarrollados, que se colocan en algunos casos como fundamento de las mismas matemáticas. Lógicos destacados en este momento son Peano, Frege y Russell. A partir de entonces los lógicos pasaron a discutir algunas cuestiones sobre el valor y los límites de la axiomatización, el nexo entre la lógica y matemáticas, el problema de la verdad, Hilbert, Gödel, Tarski. Estas cuestiones, como suponen una reflexión que la misma lógica formal hace sobre sus propios contenidos, suelen denominarse metalógica, existe análogamente una metamatemática. La metalógica, en su vertiente sintáctica, se ocupa de las propiedades internas de los cálculos lógicos, por ejemplo, consistencia, completitud y decidibilidad de los sistemas axiomáticos, independencia de los axiomas. Hilbert, Gödel, Church, son autores importantes en este campo. En su parte semántica, la metalógica atiende al significado de los símbolos y del cálculo con relación a un determinado mundo de objetos, por ejemplo, los objetos estudiados por la aritmética, o por una teoría física. Tarski, Carnap, Quine, entre otros, se han interesado por estas cuestiones. En general, la lógica matemática ha prestado mayor atención al lenguaje científico, ya que su proyecto era la elaboración de un lenguaje lógico de gran precisión, que sirviera para hacer transparentes las estructuras lógicas de las teorías científicas. Tal proyecto encontró sus límites, tanto en el orden sintáctico como en el semántico, por ejemplo, con los célebres teoremas de limitación formal. Este fenómeno, en parte, ha llevado a una mayor valoración del lenguaje ordinario que, pese a sus imprecisiones y fluctuaciones, encierra una riqueza lógica que los cálculos formales no consiguen recoger del todo. La filosofía analítica, o filosofía del lenguaje, Moore,
Wittgenstein en su segunda etapa, GH, ha planteado importantes cuestiones lógicas en esta nueva orientación, ajena ya al propósito de la construcción de un lenguaje ideal. Tanto la lógica simbólica en sentido estricto, tan vecina a la alta matemática, como los estudios de semántica y de filosofía del lenguaje, han tropezado con hondos problemas filosóficos, algunos de los cuales ya habían sido debatidos o entrevistos por los filósofos clásicos. Esos problemas, por otra parte, no se resuelven solo en una perspectiva lógica. Hay cuestiones de fondo de la lógica matemática que pertenecen ya a una filosofía de la matemática. Y por lo que respecta a la lógica como tal, la historia demuestra que no es posible filosofar sobre ella sin contar con tesis psicológicas, gnoseológicas y metafísicas. 1. C.F.R. H. de Gardel, Iniciación a la filosofía de Santo Tomás de Aquino, 1. Introducción y lógica, ed. Tradición, México 1973, pp 59 a 60. 2. C.F.R. Smith, The Domain of Logic According to Saint Thomas Aquinas, Niehoff, La Haya 1966. Ver también J. Casaubon, Lógica y Lógicas, en Estudios Teológicos y Filosóficos, Buenos Aires 1959, NL, pp 68 a 86, N2, pp 140 a 172, N3 pp 230 a 248. 3. C.F.R. Berneux, Introducción General y Lógica, Herder, Barcelona 1964, pp 79 a 82 4. C.F.R. Lisati, La Logique, Instrument Conjoint d'Intelligence. 4. En, Cahiers, del IPC, París 1974, N9, pp 29 a 43, y Bidem JB. Echivard, Necessité de la Logique, pp 45 a 52. 5. C.F.R. Agatsi, La Lógica Simbólica, Herder, Barcelona 1967, p 293 ISS. Para la división de la lógica, Bertie H. Megabarn, de Division of Logic, en Laval Theologique et Philosophique, Quebec, Canadá 1955, N2, pp 157 a 181. 6. Véase, por ejemplo, y Angelelli, Studies on GATLAB Freie and Traditional Philosophy. Der Eidal Publishing CO, Dordrecht Holland, 1967. 7. C.F.R. entre otras obras, y M. Bochensky, Historia de la Lógica Formal, Gredos, Madrid 1976, W.M. Nil, El desarrollo de la lógica, Technous, Madrid 1980.